vamos a grabar entonces esta charla y vamos a empezar. Primero, agradecerte, Daniel, que hayas querido participar para hablarnos sobre la comunidad organizada, que tan clara tenés su función dentro de la formación. Así que adelante vos y te Bueno, escuchamos. muy bien. Bueno, por supuesto, muy agradecido por la invitación, Antonio, siempre tan amable. Eh, yo quería comentar a los compañeros la idea que tengo respecto de la comunidad organizada para que no sea una elucubración filosófica, sino tratar de llevarla al tiempo real, que nos sirva, digamos, Eh, para hacer política hoy, ¿no? O sea, yo quería disparar esta charla con una frase del general Perón que nos puede ayudar para ordenarnos un poco. Esta frase de Perón está sacada de un libro, La Hora de los Pueblos, ahí por el 60 y pico, y Perón define a su revolución de esta forma. Dice, así como la monarquía terminó con el feudalismo, dice Perón, la república terminó con la monarquía y la democracia popular terminará con la democracia liberal burguesa y sus distintas simulaciones democráticas de que hacen uso las plutocracias actuales. Es decir, en una simple frase, Perón define las características de su revolución. Y define algo muy interesante para lo que nos pasa hoy, porque habla de una democracia popular, una democracia que tomó otros nombres en la historia del peronismo, social, integrada, participativa, hoy, pero es una democracia que va a suplantar a otra democracia. Entonces, esto es lo importante de entender, porque hoy el problema, para mí, desde mi humilde opinión, uno de los problemas fundamentales que tiene el peronismo actual es que ha transformado un movimiento revolucionario que, fundado por Perón, intentaba poner en marcha una democracia moderna, lo ha adaptado al mecanismo de la democracia liberal, que es lo que nosotros deberíamos suplantar. Y en ese sentido, haber transformado un movimiento revolucionario en un partido político, por más que tenga características interesantes, porque es un partido, nuestro partido es un partido distinto al de Macri, obviamente, es un partido que intenta poner en marcha las tres banderas del peronismo, especialmente desde Néstor y Cristina, ¿no? Néstor y Cristina recuperan el sentido revolucionario del peronismo, haciendo un gobierno donde desde esa estructura de participación política liberal intentan llevar adelante una transformación que ponga en marcha, o inspirada, podríamos decir, por las tres banderas fundamentales de nuestro movimiento. Ahora, esto tiene problemas que los vamos a ir viendo, porque en realidad lo primero que tenemos para poder ordenarnos y organizarnos como una organización política, lo primero que tenemos que tener claro es qué es lo que queremos construir. Y esto es lo básico, digamos. Si nosotros somos un partido que trabaja con la mecánica y respeta la representación planteada por las democracias liberales, es lo que tenemos hoy. Pero no es lo que Perón quería construir. Y esta es una diferencia importante. Entonces, lo primero que hay que definir es el campo de lo que diríamos lo estratégico, lo que queremos construir. Y lo que queremos construir es la comunidad organizada. Y ahora, y eso es el sentido de mi charla hoy, tratar de definir en el plano de lo ideal, de lo futuro, qué significa la comunidad organizada. ¿Cuáles son las diferencias con las democracias liberales, por ejemplo? Para empezar a entender de qué forma podemos transformarlo. Porque una vez que tenemos definido el plano de lo ideal, esto nos va a dar la perspectiva correcta del esfuerzo que tenemos que hacer, las características de la preparación humana que tenemos que tratar de convocar, y la mística necesaria para llevar adelante una fuerza política revolucionaria. Y en eso vamos. Yo, para poder caracterizar a la comunidad organizada, lo primero que tenemos que hacer es definirla como una nueva democracia que está adaptada a un nuevo hombre que Perón ve surgir. Allá en el año 38, Perón lo mandan a Europa como militar,
a que vea cómo viene la mano en el nacimiento de la Segunda Guerra Mundial, donde se van a enfrentar, digamos, las fuerzas políticas que finalmente se van a repartir el mundo, ¿verdad? Ese Perón cae en esa Europa y lo que yo entiendo es que Perón ve surgir en esa Europa convulsionada un protagonismo nuevo. Y yo para entender el proceso revolucionario del peronismo lo comparo con el proceso revolucionario anterior, que fue el proceso revolucionario que gestó las instituciones que hoy conviven con nosotros. Porque de alguna forma el surgimiento de una y otra revolución tiene características que incorporan, que se resuelven incorporando un protagonismo distinto, porque son procesos evolutivos. Como bien dice Perón, el hombre lo que puede hacer es acompañar un proceso evolutivo que es inmanejable para él. Esa revolución, me refiero a la Revolución Francesa, con sus posteriores derivaciones inglesa, norteamericana, fue una revolución que fue promovida por una profunda revolución cultural, que permitió el ascenso de una clase social que estaba excluida de los ámbitos de decisión política, que era la burguesía. Por eso bien dice Perón, las monarquías, ¿no? La república terminó con la monarquía, dice Perón. Esa revolución fue promovida, ese ascenso social fue promovido por una profunda revolución cultural que arranca ahí con la aparición de la imprenta de tipos móviles, con Gutenberg. Debemos recordar que antes de eso los libros eran ilustrados a mano, por lo tanto la cantidad de personas que podían leerlos y enriquecerse con ellos eran mínimas. El saber estaba reducido a las aristocracias y a los sectores jerárquicos del clero, y de ahí no aparecía, no crecía, digamos. Y entonces la aparición de la imprenta de tipos móviles, más todo el aumento de lo que va a generar a posteriori, mucho después la revolución industrial, como el aceleramiento de las comunicaciones, la aparición de los burgos, la aparición, digamos, de las universidades, en fin. Empiezan a aparecer libros editados y de libros que había por cientos pasa a haber millones de libros, gente que los lee, y este protagonista que surge, que es el burgués, que empieza a tener una capacidad de discernimiento que le exige a él participar de los hechos políticos de otra forma. Este empuje, este nuevo protagonista, es lo que finalmente va a terminar moldeando esas nuevas instituciones que, por decirlo de alguna forma, que antes eran, digamos, promovidas por cientos de personas en las cortes monárquicas, van a ser impulsadas por miles de dirigentes burgueses con los partidos políticos, sin meternos, digamos, en el desarrollo institucional, que es muy complejo, obviamente. Se va a pasar del derecho divino de los reyes a una nueva forma de soberanía, una soberanía popular, asentada sobre una forma de representación política, que es la que hoy conocemos, que es la que mantiene las instituciones tal cual hoy nosotros convivimos. Muy bien, cuando Perón cae a esa Europa convulsionada, yo creo que él ve aparecer un nuevo protagonista. Así como la aparición de los burgueses, Perón se da cuenta que los movimientos políticos que van a encontrarse en Europa, el nazismo, el fascismo, este, ahí estamos. Bueno, sigo. Este, a ver dónde estaba, para que me perdí un poco ahora. Em, o sea, lo que se da cuenta Perón es que hay un protagonista nuevo que fue impulsado por una nueva revolución cultural. Que en aquella época, nosotros obviamente nos parece un poco irrisorio, pero en aquella época fue la radio y el cine. El impacto de la radio, el impacto del cine en la vida social de los pueblos fue de características extraordinarias, extraordinarias. Y va a provocar una relación tumultuosa de las masas en los hechos políticos que antes no se veía. Entonces Perón se da cuenta que este nuevo protagonismo va a impulsar una nueva revolución, va a exigir a las instituciones actuales una reforma para poder dar cabida a esas masas en ascenso. Por eso habla de Perón de la hora de los pueblos. La hora de los pueblos
es llevada adelante por este nuevo protagonista. El hombre, la comunidad en su conjunto va a ser la que va a llevar adelante o va a tener la posibilidad potencial de hacer la política. Y me refiero a hacer la política no en el voto. Esto es importante entenderlo. No es la participación a partir de un voto para que otro decida por mí. Me refiero a la participación fundamental, cuando el peronismo dice que hay un nuevo derecho, que es el derecho del hombre a crear su destino, está invocando una revolución de características tan profundas que es difícil entenderlas, justamente porque convivimos con instituciones políticas que lo impiden totalmente. Pero yo muchas veces pongo este ejemplo cuando discuto con los compañeros de la izquierda para que ellos entiendan el sentido revolucionario de Perón. Les digo, mira, para que vos entiendas, Perón pone al pueblo en el lugar de Marx, cosa que les gusta, ¿no? Ah, ¿cómo es eso? Mira, cuando Marx está en las bibliotecas de Londres investigando a los antiguos este, pensadores socialistas, intentando ver el problema del hombre para encontrar una solución, porque Marx obviamente era un hombre bueno, era un hombre que buscaba la solución a los problemas de la explotación del hombre. En ese lugar creativo, Perón pone al pueblo, porque hoy en realidad este nuevo derecho exige lo que hoy podríamos denominar una autodeterminación política. Hay por ahí en Argentina un partido bastante viejo, no sé si va a participar ahora, que se llama Autodeterminación y Libertad, que es de la izquierda, que es un compañero de la izquierda, que es muy interesante porque en realidad ese título tendría que ser nuestro. No hay nada más peronista que la autodeterminación política. Entonces, una de las características que va a tener nuestra comunidad organizada es la articulación institucional de esta nueva potencia humana, que es la potencia del hombre para poder crear su destino. Entonces, lo que se acaba acá, lo que se termina, es el tema de las ideologías preelaboradas que te dicen a vos cuál es el problema, cuál es la solución y qué es lo que tenés que hacer. En sus dos variantes que nos llegan hoy, las variantes de esta visión que provienen del racionalismo ilustrado, tienen dos variables, digamos, en los polos extremos. Los que te dicen cuál es el problema, cuál es la solución y todo lo que tenés que hacer, la izquierda, o los que te dicen, por un montón de circunstancias y hechos y filosofía y demás, que no tenés que hacer nada, que los que se tienen que encargar de la política son los profesionales de la política y que todo debe fluir libremente sin ningún tipo de intervención del pueblo, que solamente tiene que estar para consumir y votar de vez en cuando, como son los libertarios. Esta filosofía que proviene de una postura filosófica firme, ¿no? El tema de que el saber adecuado, que la moral y la ética provienen del saber adecuado, es toda una filosofía que arranca de Platón en adelante, tomada inclusive por muchos ideólogos de la Revolución Francesa que decían que el pueblo era una bestia que no tenía que tener injerencia en la política, que para eso estaba la burguesía y la gente ilustrada, digamos, ¿no? Entonces, bueno, una de las características fundamentales de nuestra democracia es la participación activa del pueblo en las decisiones políticas. En las decisiones políticas, yo para decirlo brutalmente, volviendo a la izquierda otra vez, porque yo soy muy peleador, ¿no? A veces me dicen, ¿y ustedes, los peronistas que son tanto bla bla y que bla bla y que bla bla, cómo van a resolver el tema de la explotación? ¿Van a socializar o no van a socializar los medios de explotación? Por ejemplo, te tiran. Y yo les digo, mirá, la verdad que no tengo la menor idea, con lo cual ya se ponen bastante nerviosos. No tengo la menor idea, ni la tengo que tener, porque en realidad esto lo va a definir el pueblo organizadamente.
Si el pueblo quiere la patria cooperativa, será la patria cooperativa. Si el pueblo quiere un mix privado y estatal, será un mix privado y estatal. Y si quiere socializar los medios de producción, se hará lo que el pueblo quiera. Pero para poder saber qué es lo que quiere el pueblo, hay que organizar la comunidad. La comunidad organizada no proviene su nombre de que Perón era militar y le gustaban las cosas en orden. Entonces, agarrar a la comunidad y la va a organizar porque le gustan las cosas organizadas. No, la comunidad organizada es la organización de las potencias creativas de la comunidad, que junto con sus dirigentes y con el Estado se pone a transformar y construir una patria nueva sin características preelaboradas, de ningún tipo, de ningún tipo. Y esto es lo nuevo. Nosotros estamos acostumbrados en la política a tener etiquetas. Es muy cómodo hacer política, digamos, cuando tenés un camino preelaborado. Haces un partido, el primero que llega es el que sabe, es la vanguardia esclarecida, y de ahí se ordena verticalmente, el que más sabe es el que ordena a los demás. Pero ¿cómo organizás una comunidad organizada? Ahí empiezan digamos, a aparecer los problemas. Y vamos a tratar de meternos en las instituciones de la comunidad organizada, porque las instituciones que nosotros convivimos están ordenadas desde los partidos de carácter vertical. ¿Y cómo haces la comunidad organizada? O sea, digamos, a ver, pensemos esto para entender el dilema de la organización política de una comunidad organizada. Si vos querés saber lo que el pueblo quiere hacer con su vida, ¿qué haces? ¿Lo reunís en las plazas? ¿Hacés una gran asamblea popular por todos lados? Ya sabemos cómo terminó eso, ¿no? No terminó bien, terminó muy mal. No, realmente no. Y acá hay un problema. Este proceso autodeterminante impone una dinámica de carácter permanente. O sea, vos tenés que ir construyendo la nación de una forma, con un mecanismo, que te permita ir construyéndola, dejando libre la creatividad común de que todo el que viene atrás. O sea, siempre tiene que ser una dinámica en permanente desarrollo. Esta es una dinámica que las instituciones liberales no pueden respetar, porque están ordenadas desde un racionalismo ilustrado. El primero que llega es el que más sabe. En el peronismo esto no puede existir. Entonces, ¿qué dice Perón? ¿Cómo vamos a resolver esto? Perón dice, lo que hay que ordenar son los principios comunes para poder llevar adelante esta transformación de nuestra patria. Todos queremos transformar nuestra patria. Bueno, ordenemos esa capacidad creativa de una forma que lo permita. Por eso Perón arranca su revolución allá por el año 43, produce grandes transformaciones, primer plan quinquenal, o sea, en el año 47 declara la independencia económica de la Argentina, liberándose de ser una colonia británica como era hasta ese momento. Y en ese momento empieza Perón a mirar hacia atrás todo lo que había hecho, que era enorme, enormes transformaciones, tratando de interpretar cuáles eran los principios que habían promovido esta gesta de liberación. Y él concluye entonces que hay como tres principios rectores de la capacidad, de esa capacidad creativa del pueblo. Y dice, miren, vamos a crear una nueva democracia, basada en una serie de, no en una ideología cerrada y preelaborada, sino en una serie de principios que van a ordenar de acá en más la creatividad común. Yo convoco, dice Perón, a todos los argentinos que quieran construir una nueva nación, a que vengan y hagan lo que puedan y lo que quieran. Lo único que pedimos para que esto tenga un ordenamiento es que nunca, nunca se vaya en contra de tres principios fundamentales, que son la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Entonces, la doctrina es el ordenamiento de la capacidad creativa del pueblo. Esto es lo importante de entender de una comunidad organizada. La doctrina es el basamento, es el
es el cauce de un enorme río que no sabe de qué forma va a tomar su revolución. No sabe cuál es la identidad final, porque no lo puede saber, porque iría en contra de sus principios, porque eso es una creación permanente. Pero tiene una dirección clara, eso también da la doctrina, como un río. Uno del río no sabe, hay caudales, en el medio más rápido, hay remolinos, qué sé yo, pero se sabe dónde termina. Y el peronismo sabe que la doctrina termina en la liberación de la nación. Es un espíritu que garantiza la construcción de un poder anticolonialista que nos va a liberar. La doctrina también resuelve otro problema, porque, y yo para meterme en profundidad en el tema de la doctrina, tengo que hablar de este tema que significa la organización espiritual del pueblo. Mucha gente toma este término sin entender muy bien de qué se trata, porque para nosotros la organización es cuando vos abrís la puerta, entras al sindicato, entonces estás organizado, o cuando te afilio a mi básica, entonces estás organizado porque estás afiliado, y en realidad esa forma de organización vertical en base a estructuras institucionales del liberalismo a nosotros no nos sirve. No se puede organizar una comunidad, no se puede organizar a millones y millones y millones de personas con dinámicas y diversidades geométricamente en crecimiento dentro de estructuras verticales y cerradas como las que nosotros estamos acostumbrados. Entonces, dice Perón, y batalló muchas décadas para esta organización, lo que hay que organizar es el espíritu de la gente. Si nosotros espiritualmente traspasamos esta idea de que la política para nosotros es respetar estas tres grandes banderas, lo que estoy haciendo es organizar espiritualmente a ese compañero. Y yo digo porque muchas veces no entendemos la fuerza del peronismo. Hoy, ¿en qué reside? Parece que como lo enchufamos en el sistema liberal, vamos a contar la cantidad de afiliados al gremio, la cantidad de gente afiliada al partido, y eso es lo organizado. No, nada que ver. La organización peronista, del movimiento peronista, es de todas las personas que las tres banderas le cae bien, para decirlo de alguna forma. ¿Y cuántos son? Millones. Que como no lo sabemos interpretar, es como que vos tenés, a ver, ¿cómo podríamos explicar esto? Vos tenés una Ferrari en la puerta de tu casa y la usás para arar el campo, ¿entendés? O sea, el peronismo tiene un enorme poder totalmente inutilizado, porque lo queremos enchufar en instituciones políticas que no corresponden. Y esta organización espiritual que planteaba Juan Perón también requería de una serie de circunstancias para poder ser implementada. Y un poco nos vamos a ir metiendo en ese tema. Para que se entienda lo doctrinario, para que se entienda lo que les digo, que muchas veces nos parece inexplicable cuál es la organización espiritual y cómo funciona. Yo siempre pongo el ejemplo para entender esto, la anécdota de dos compañeros jóvenes que se deciden a militar. Dice, bueno, yo quiero militar, vamos. Quiero entrar en la política, trabajar, bueno, vamos a la básica del barrio. Van a la básica del barrio y un compañero los agarra y les explica esto. Mira, nosotros los peronistas nos movemos por principios comunes que nos reúnen a todos, bla, 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 y tres banderas, esto, lo otro. Muy bien. ¿Qué pasa? En la básica hay una hermosa compañera, de la edad de ellos, preciosa. ¿Cuál es el lío? Los dos compañeros se enamoran de la misma chica. Obviamente la chica no se puede enamorar de los dos, se enamora de uno. ¿Qué pasa? Un lío bárbaro. Los amigos se pelean a muerte, el que queda afuera se va ofendidísimo, triste, si no quiero saber más nada con esto, se va a otra provincia. Chao. Odia al amigo, no lo ve más, bla, bla, bla. ¿Cómo funciona la doctrina? Supongamos que estos dos compañeros que no se ven, que se odian y que trabajan en lugares políticos distintos, siguen haciendo política.
La organización espiritual funciona así, porque este compañero que está en la básica y este otro que está en un gremio, hagan lo que hagan, si están inspirados por los tres principios políticos en la acción, que nadie sabe cuál va a ser, están unidos. Están unidos y no hay forma de separarlo. Volviendo, tenemos millones y millones de militantes, dirigentes, qué sé yo, que quieren llevar adelante las tres banderas. Y pese a los enormes despelotes que tenemos de interpretaciones y de historia y qué sé yo, los gorilas se desesperan porque no pueden terminar con el peronismo porque lo espiritual no se puede destruir. Entonces, nos podemos perder elecciones, nos pueden bombardear, desaparecer, pueden hacer mil cosas, pero no se puede destruir el espíritu. El espíritu de la organización espiritual del peronismo resurge y vuelve a aparecer cuando aparecen interpretaciones que son capaces de convocarlo. Ahora, del plano para terminar el tema ideal de la comunidad organizada. Poner en marcha una comunidad organizada es ordenar esta acción creativa del pueblo. ¿Cómo lo plantea Perón? Esto que les voy a decir ahora, ustedes lo van a ver en detalle en el libro El modelo argentino. Hay una síntesis muy interesante en la segunda parte del modelo, cuando arranca el modelo, hay ahí una síntesis casi perfecta que son 5 o 6 páginas. Yo les aconsejo directamente ahí, ir ahí y después el resto, ¿no? Pero ahí hay una síntesis interesante. El planteo de Perón de la democracia, porque uno de los problemas que tenemos, que esta democracia liberal en la cual convivimos, es una herramienta de colonización política. Este modelo republicano que tanto joden contra nosotros los populistas totalitarios, es un invento. Es un invento. Ningún país del mundo surgió con este esquema de participación política. Hablemos de Estados Unidos, hablemos de Inglaterra, hablemos de Japón, no hablemos hablemos de lo que a ellos les gusta. Estados Unidos, por ejemplo. Estados Unidos surge como nación cuando logra generar un grado de unidad nacional en el cual todas las fuerzas políticas se ponen de acuerdo en un modelo preestablecido, general, amplio de nación, que no fue sencillo para ellos lograrlo. Tuvieron guerras civiles, guerras contra Inglaterra, no fue un tema sencillo. Pero cuando lo logran, surge una democracia, sí, pero es una democracia que no está impugnando un proyecto contra otro proyecto. Es una democracia que tiene un proyecto nacional asumido por el conjunto, donde se debate democráticamente cuál es el mejor camino para alcanzarlo. Esa es la verdadera democracia. Esa es la democracia popular que ustedes van a ver en el modelo. Claro, como estos grandes países desarrollados, que también surgieron económicamente, y acá permítanme poner, aparte de lo político, otro tema que es el económico, que también pudieron surgir económicamente por otra razón, que fue la independencia económica. Tanto Estados Unidos como Inglaterra, en algún momento de su desarrollo, que eran países proveedores de materia prima solamente, se dieron cuenta de esta historia y dijeron, no, lo que nosotros tenemos que hacer es cerrar nuestra economía, ¿sí? Y crecer industrialmente para poder ser competitivos. Cuando lo lograron, cuando fueron competitivos, lógicamente se hicieron librecambistas. Obvio. ¿Por qué? Porque tenían que vender lo que producían para poder sostener la política de altos ingresos interna que tenían. Y además de vender lo que producían, como es una alta producción de mercado libre que va detrás de un mecanismo de consumo extremo, terminan produciendo cualquier baratija y consumen todas sus cosas básicas y bueno, necesitan ir a ver en qué parte del mundo pueden lograr lo que ellos extenuaron.
Entonces son librecambistas, obviamente, y exportan no la democracia que les sirvió a ellos para desarrollarse como nación, sino una democracia donde permanentemente hay una pugna, ¿eh?, que debilita a esa nación. En vez de generar un acuerdo, hay una pugna. Entonces, ¿qué es la democracia argentina? Bueno, la libre participación de los partidos peleándose a ver quién agarra la manija e impone, cuando llega al Estado, su modelo de nación. Bueno, esa es la garantía para la colonia. Por eso Perón, en el modelo argentino, y acá está el primer ítem que permite poner en marcha una comunidad organizada, que es un gran acuerdo fundacional de todas las fuerzas políticas del país que estén asociadas con la idea de ser una nación libre. Con lo cual van a quedar afuera las oligarquías, como siempre, asociadas a los intereses del extranjero. Entonces, ya tenemos un tema. Para que exista la comunidad organizada tiene que haber un acuerdo fundacional donde las fuerzas políticas argentinas acuerden un objetivo estratégico como nación y transformen sus partidos en alternativas de un camino ya asumido por el conjunto. O sea que es una democracia constructiva. ¿Por qué es una democracia constructiva, la democracia integrada? Porque todos estamos de acuerdo en un modelo de nación. Entonces uno dice, mirá, me parece que por acá vas mal, hay que hacer esto. Entonces, eso es una democracia constructiva. Perón hablaba de 2, 3 partidos, no más que eso, pero fundamentalmente es el acuerdo fundacional. Ahora, este acuerdo fundacional para poner en marcha la comunidad organizada, en el momento de hoy que vivimos, tiene que respetar las potencias del hombre nuevo que hoy convive. Porque la política, compañeros, solamente existe cuando existe confianza. La política es confianza, la política es la administración de la confianza por una minoría. Este es todo el secreto. Cómo una mayoría le da a una minoría la confianza para que esa minoría detente el poder. Y de ahí tiene que ver la importancia que Perón le asigna al tema de que un hombre pueda construir su destino, porque él ve que hoy el hombre tiene esa potencia. Entonces, a este decirle, votame a mí, como hacemos ahora, votame a mí que yo te voy a resolver todos los problemas, y yo me voy a ver a Tinelli y cambiar el plasma, es una clave para el colonialismo. ¿Por qué? Porque ese sistema funcionaba en otro ritmo, otra aceleración de la conflictividad socioeconómica del mundo. Porque como decía Perón, no es lo mismo la política en la época de la carreta que en la época del viaje a la luna. O sea, todo se ha complejizado, todo se ha acelerado. ¿Eh? Entonces, esa antigua democracia que funcionaba en partidos que tomaban un compromiso cada 4 años y vos lo votabas y si no estabas de acuerdo a los 4 años hacía otra cosa, hoy, díganme compañeros, ¿qué plataforma partidaria puede predecir lo que va a pasar 4 años, 2 meses, diría yo? Nada, o sea, todo ese sistema ha quedado absolutamente caduco. Primero, porque no tiene respuesta institucional a las problemáticas que surgen. Segundo, porque no le da cabida al hombre con la potencia que tiene y lo transforma al hombre en una clave para los mecanismos de colonización actual. El hombre niño. ¿Eh? El hombre aislado en una isla, ¿para qué? Para poder manipularlo. Porque este desarrollo extraordinario que estamos viviendo, tecnológico, cultural, ha permitido el surgimiento de sofisticadísimas herramientas de manipulación social. Entonces, si realmente queremos revertir eso, tenemos que proponer una nueva forma de participación que genere una defensa ante eso que solamente lo puede dar un proceso madurativo de instituciones, políticas, Estado y comunidad en su conjunto, que era la idea de la comunidad organizada. Entonces, el plan para la comunidad organizada. Acuerdo fundacional de las fuerzas políticas. Incorporación de las organizaciones libres del pueblo.
de los gremios, por decirlo de otra forma. Los gremios, todos, todos los gremios de trabajadores, los gremios de empresarios, de comerciantes, todos, todos. Lo que dice el peronismo, ustedes saben que el Estado tiene un poder ejecutivo en el cual trabaja la gente que gana la presidencia de la nación, que es donde se corta el bacalao. El poder ejecutivo es donde se corta el bacalao, donde se decide qué es lo que hacemos con nuestra patria. Acompañado de un poder legislativo que digamos, es una forma de participación presente del resto de las fuerzas políticas donde pueden expresar sus pareceres. A Perón este mecanismo lo que le pareció que impedía la incorporación del pueblo en la acción directa. Y él decía, no, en nuestra comunidad, la acción política debe ser desarrollada por el conjunto del pueblo, porque no es posible en el mundo que vivimos que haya un solo argentino que esté ajeno a los problemas de la nación. Este tema de que yo te voto a vos y después me voy a mi casa es lo que el peronismo tiene que desterrar. ¿Eh? Porque yo veo a veces que también nosotros tratamos hoy a la gente como liberales. Votame a mí que yo te voy a resolver los problemas. No, es un gravísimo error. Compañeros, viste, que ponen a trabajar, a ver qué tienen que decir, que me acuerdo de un radical que se cambió toda la dentadura, nunca me voy a olvidar, no me acuerdo cómo se llamaba, en la época de Alfonsín, era famoso, y salió tercero, pero bueno, le quedaron los dientes bárbaros, así que bueno, algo... Casela, ¿Eh? Casela, No escuché, ¿quién? Casela, Ah, casi. Exactamente, sí. Bueno, el que quería servirse de Angelos. exactamente, bueno, pero por lo menos le quedó bien los dientes, ¿viste? O sea, algo ganó. Ahora, Perón lo que dice es que lo que hay que hacer es ampliar el poder ejecutivo para darle cabida, no solamente a los gremios, sino también al resto de las fuerzas políticas. O sea, para Perón, si un partido político perdía la elección, no había que circunscribirlo al poder legislativo solamente, sino que había que darle participación activa junto con los gremios. Por eso Perón hablaba de los consejos de Estado, consejo socioeconómico para los gremios y un consejo de Estado, nunca quedó definida bien la palabra, porque después se murió por el viejo, para el resto de las fuerzas políticas. En la Casa Rosada, en el corto lapso que Perón vivió, abrió un espacio para los partidos políticos y le dio una llave a cada uno de los componentes de los partidos de aquella época, incorporó a Balbín a las reuniones amplias de gabinete donde también estaban empresarios y trabajadores. O sea, este acuerdo fundacional era la clave para poner en marcha la democracia integrada de la comunidad organizada, donde todas las fuerzas políticas y económicas de la nación trabajan para construir la nación sin ningún tipo de contradicción, de pelea interna, y la lucha política empieza a ser, o debería empezar a ser, el debate sobre qué camino lograr o qué camino seguir para lograr lo que todos queremos. Entonces, el segundo aspecto de nuestra comunidad organizada, de la que queremos construir, es esto que les digo, un poder ejecutivo amplio con la incorporación de todas las fuerzas políticas. Y la clave fundamental, porque esto hasta acá lo que nosotros estamos organizando es la capacidad militante, o sea, digamos, no es el pueblo, no es lo popular, es lo militante. Todas las organizaciones libres del pueblo normalmente absorben a todos los argentinos de buena fe que quieren dar un paso más como ciudadanos y quieren militar, quieren trabajar. Entonces van a una organización social de algún tipo, política o cultural o lo que sea. Entonces Perón de esa forma, con la incorporación de las organizaciones libres del pueblo al Poder Ejecutivo, daba lugar a eso. Pero quedaba el pueblo común. Hay ahí un debate interesante actualmente de grupos de jóvenes especialmente que dicen hay que poner a todo el pueblo argentino a militar, ¿no? Y yo les digo, mire, hay que tener cuidado, porque ese tipo de idea puede interpretarse mal, porque a lo mejor pensamos que todo el pueblo va a militar en alguna organización política o en algún gremio. Nunca
el 90% de nuestro pueblo no va a militar. Sin embargo, tiene que estar organizado políticamente. Y acá viene el tema de la organización espiritual otra vez. Por lo tanto, este acuerdo fundacional no solamente tiene que ser un acuerdo de un objetivo estratégico como nación, sino un acuerdo de los principios sobre los cuales nosotros vamos a sustentar ese objetivo que queremos lograr. Y estos principios no pueden ser otros, obviamente, esa es nuestra lucha y nuestra propuesta, que las tres banderas del peronismo. Y de esa forma, el gobierno, la comunidad organizada, puede ir desarrollando una actividad económica analizada, propuesta por las organizaciones libres del pueblo, y que después el gobierno debe encargarse de planificar para ser compartida por el resto del pueblo. Los planes quinquenales tenían ese objetivo. El objetivo de los planes quinquenales era que todo el pueblo entendiera qué era lo que estaba ocurriendo con su patria. ¿Para qué? Para que cuando un compañero entrara a la fábrica a trabajar con su torno todos los días, se sienta mientras trabaja, no solamente el bienestar de su familia, sino que se sienta construyendo su patria. Y esto es una clave fundamental para entender. Esa es la forma de incorporar al conjunto de la comunidad a un proceso de participación democrática positiva. Y bueno, ¿cuál es el problema que tenemos ahora? Esto más o menos es lo que yo quería tirarles como para abrir el debate de la síntesis de lo que la comunidad organizada es en el plano de lo ideal, en el plano de lo ideal. Esto vendría a ser lo estratégico, digamos. Ahora, vayamos al plano de lo coyuntural, al plano de lo táctico, al plano de hoy. Bueno, ¿qué tenemos que hacer hoy? Hoy, nuestro movimiento, hay un montón de cosas que hace bien. La denuncia de los planes de los enemigos de la nación creo que está bien expuesto. Los peligros que tenemos del liberalismo también está bastante bien expuesto. El problema que tenemos es que no generamos poder suficiente como para poder enfrentar ese proceso. ¿Por qué? Porque me parece que estamos convocando mal. Nosotros no estamos convocando a construir una nueva Argentina. Porque toda revolución necesita una preparación humana primero, que es la base del poder mínima, que a vos te permitiría después construirte en una alternativa al resto de la comunidad. Esa base de poder a mí me parece que como nos organizamos como partido, hoy estamos organizados, bueno, el movimiento peronista es un movimiento partidario que quiere transformar la Argentina detrás de las tres banderas como partido político. Entonces yo te convoco a que me votes. Y la militancia que se arrima a la lucha política termina engrampada en un proceso donde la construcción de un funcionariado estatal es lo que motiva fundamentalmente. Y yo creo que esto es un error. Primero, el tema digamos, de los tiempos. Yo cuando convoco a construir una comunidad organizada como la que recién relatábamos, ya de entrada sabemos que va a ser un esfuerzo a largo plazo, una enorme lucha que va a costar muchísimos años. Con lo cual el tema electoral pasa a ser absolutamente coyuntural. Yo no puedo convocar a ganar la próxima elección solamente. Yo tengo que convocar a construir una nueva Argentina, a construir una nueva democracia. Y en ese camino dar todas las batallas que puedo. Y sí, en ese camino entonces sí ser concejal, diputado, lo que quieran, porque el peronismo no nació de un repollo. Hemos sido presidentes 3, 4, 5 veces, tenemos experiencia de gobierno, tenemos experiencia gremial, tenemos experiencia territorial, todo eso sirve, pero hay que tener cuidado qué es lo que convoca a todo el movimiento. No somos un partido, no somos un movimiento que se expresa como partido, no, somos un movimiento que quiere construir una democracia distinta. Entonces, este ordenamiento que nos ordenamos solamente para las elecciones, después nos desordenamos, tiene que terminar. Porque aparte la mística tiene que ser distinta. La mística en la cual nos hemos transformado difiere mucho de la mística popular que había en la época de Perón. Yo recuerdo
la vida por Perón. Perón o muerte. El 17 de octubre. Las grandes gestas del movimiento nacional eran motorizadas, no para ganar las elecciones, eran para transformar la Argentina. Si hubieran sido motorizadas para ganar las elecciones, en los 18 años hubiéramos desaparecido. Nos mantuvimos porque otro era el objetivo. Entonces, bueno, este es para llevarnos un poco al tiempo que corre hoy. La idea de Antonio, que me parece maravillosa, de forjar estas escuelas, es tratar de transmitir el ideal de la revolución peronista que nosotros queremos construir, esta comunidad organizada, las características que tiene, y qué nos diferencia con la actual democracia liberal. Nosotros tenemos que, mi opinión, básicamente arrancar y buscar la preparación humana de todos los compañeros que quieran esta transformación profunda. Yo creo sinceramente que estamos en una etapa, digamos, donde estamos tratando de entender qué es lo que quería Perón. Mi experiencia como predicador me dice que el pensamiento revolucionario del peronismo es un pensamiento de difícil comprensión justamente porque es revolucionario. Nosotros estamos pasando, digamos, el proceso del derecho divino de los reyes con sus instituciones, monarquías y demás, hasta que apareció la nueva soberanía popular de los partidos que hoy convivimos, tardó siglos en realizarse. Y nosotros nos toca hoy pasar de esa formación, de esa participación política partidaria, a un nuevo concepto de soberanía, donde el hombre tiene que hacerse cargo de su destino y construirlo día a día, detrás de una identidad que vamos elaborando. Entonces el camino es largo, difícil, pero tiene una gran ventaja. Nos vamos a sentir participando de una gran revolución. Así que bueno, lo dejo acá como introducción, si te parece, Antonio, para abrir el debate. Sí, sí. Gracias, Daniel, gracias. Creo que ha sido una excelente introducción a, mejor dicho, para darle mayor significación al propósito que teníamos de que este grupo de los miércoles contribuya a esa organización espiritual que hablabas vos, a través de la conformación que había hecho Perón de las distintas, primero la Escuela Superior Peronista acá en Capital y después las distintas escuelas regionales en cada una de las provincias, como para transmitir ese proyecto político, ese ideal, esas tres banderas que vos bien expresabas recién, como para lograr una unidad en las ideas a nivel nacional. Pero entendiendo que la tarea que estamos haciendo es para esto que acabas de explicar vos, para crear una comunidad organizada revolucionaria, realmente que cambie el destino lamentable que tiene hoy nuestro pueblo. Pero me gustaría que los compañeros presentes, si que quieran participar, hacer preguntas sobre el tema o sobre cualquier otro tema. Basta, basta. Sí. Listo, basta. Estoy trabajando, basta. A ver, Basta. compañero, estás, Ale Educo, estás, si vas a participar, adelante. Bueno. No hay. A ver, Eduardo, adelante. Hola, ¿qué tal, Antonio? Buenas tardes. Sí. Buenas tardes. Quería saludar a Daniel. Bueno, como siempre, genial la explicación de la comunidad organizada. Hay un punto muy importante en la cuestión de la organización. ¿Tenés problemas con el audio? A darle una forma. Eduardo, se entrecorta mucho tu
tu voz y no se entiende lo que hablas. Le damos la palabra a, A lo mejor lo puede escribir en el chat, Eduardo. está bien, o el compañero Montiel de La Matanza. Adelante vos, así. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ese es Bueno, la compañero. verdad que escucharlo, ¿tiene la palabra el compañero Eduardo? No. No, No, no. no, dale, dale. La verdad que volver a escucharlo a Daniel no hace más que uno volver a entusiasmarse, ¿no es cierto? Cuando uno viene con los motores prendidos y como quien dice, con la puerta del garaje cerrado, ¿no? Entonces, se me ocurre imaginar, ¿no es cierto?, el paso que sigue, que es la unidad de acción. Yo creo de que nosotros necesitamos de que los afiliados al peronismo sean convocados a ser parte de la unidad de acción que una escuela superior peronista propone. Eh, no sé, se me ocurre decir una consulta popular desde la militancia que podemos hacer, a modo tal de peticionar que las cuestiones formales que hagan al crecimiento de la plantita y el desarrollo del, del ser peronista, pegue un giro, ¿no? Pegue un giro en donde tenga que girar. Y ¿se escucha? Sí, 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 perfecto, yo te dale, escucho. dale. Y eh, me nace la ansiedad, digo ansiedad, de transmitir esto, de transmitir, de sumar y de ser parte de un equipo. Me nace esa ansiedad y estoy viendo o pensando de qué manera, teniendo en cuenta de que los medios de comunicación proponen vías distintas, vías modernas, podemos llegar a la construcción de esa religiosidad popular. Una cosa que he observado también de que los liberales también actúan en forma religiosa, ¿no? Y si bien ellos son descriptivos y reivindican un pasado que nosotros hemos superado, eh, la gran necesidad es sumar al afiliado, que no solamente el afiliado opine, sino que solamente se forme, con espacios que coincidan con todo este lineamiento. Y que la escuela superior peronista tenga una institucionalidad, rector, superiora, que baje a rajatabla la forma, las características, los métodos de formar a los compañeros. En la medida de ir en esta competencia de libros o de versiones peronistas, de ir unificando. Así que como militante no hago más que felicitar a los compañeros y excelente la charla del compañero Daniel. Y me quedo así, me quedo ansioso. Lo transmito. Me quedo, no digo loco, pero me quedo ansioso. Muchísimas gracias. Gracias, Oscar. Eh, Gracias. Eduardo, a ver, desmuteate en todo caso si querías expresar algo. Ahí me escucho mejor. Sí, sí, ahí sí. Sí. Ah, buenísimo, buenísimo. No, que digo que uno cuando lee la comunidad organizada hay un concepto que surge, que es el concepto de la norma como rectora de la comunidad organizada. Y es un concepto que siempre me costó darle como una vuelta de tuerca. Yo entiendo que la norma es lo que debe, bueno, regir el ideal de individuo de esa comunidad. En este contexto humano que estamos viviendo, en que hay muchas normas en la comunidad, ¿no? Porque desgraciadamente no estamos conformados como nación, sino separados en colectivos y que esto y que el otro. Yo le pregunto a Daniel, también te pregunto a vos, Antonio, ¿cómo podríamos, y también tiene que ver con la pregunta que está haciendo con lo que propone el compañero que habló antes que yo, ¿cómo podríamos volcar esta construcción de norma? Sin imponerse, persuadiendo, pero digamos, ¿cuál podría ser el ideal de esa norma de la nueva comunidad organizada? Dale, Daniel. Sí, cómo no. Sí, yo
Una de las características fundamentales de nuestra revolución, de nuestra filosofía, es el sentido de lo popular, ¿no? Cristiana, popular, simple, humanista. Tiene varias características. Pero a veces a mí me pasa que el sentido de lo popular le da una caracterización especial, ¿no? Porque en realidad, y esto siempre lo digo en todas mis charlas, es importante entender por qué nosotros somos populares, ¿no? Porque en realidad creemos en nuestro pueblo y creemos que nuestro pueblo tiene en sí las virtudes que pueden permitir la construcción de una política de liberación. Y esas virtudes no tienen nada que ver con el peronismo, tienen que ver con el cristianismo como historia, como filosofía, estoy hablando, no como religión, como filosofía. Por eso en el libro Filosofía Peronista se aclara cuáles son las virtudes populares, que son 8, sobre las cuales después el peronismo interpreta su doctrina a partir de una experiencia histórica concreta, como pueblo en vías de un pueblo colonizado en vías de su liberación. Pero el basamento de las virtudes populares tiene que ver con la filosofía cristiana. Yo siempre aconsejo repasar el capítulo sobre ética que está en el libro de Filosofía Peronista, donde estas 8 virtudes están bien profundizadas. Por eso fíjense que cuando uno visita la quinta del 17 de octubre, en la tumba del general, la lápida no habla de las 3 banderas. En la lápida están las virtudes peronistas, que se contraponen, que se contraponen con los vicios de la oligarquía, dando los polos de la lucha ética en la cual convivimos. Y de esas virtudes nosotros podemos desprender esa norma que hablaba Perón, ese basamento moral y ético que nos desprende de cualquier tipo de interpretación. Nosotros creemos en el pueblo, porque creemos que potencialmente es donde está el basamento fundamental virtuoso para poner en marcha esta nueva democracia, ¿no? O sea, digo, aclaro esto un poquito más para que se entienda que la cultura para nosotros, un hombre culto, por ejemplo, un hombre culto en la filosofía que queremos dejar atrás, por ejemplo, siempre me acuerdo del pelado Botón de Larreta, cuando en la época de la pandemia, ¿se acuerdan cuando es que empezaban a abrir las escuelas y que estaban desesperados por abrir las escuelas, que había que abrir las escuelas, y que después Bullrich remata explicando un poquito más y se le escapa, como diciendo, y sí, tenés que abrir las escuelas porque si no se hacen populistas, ¿eh? Ubicando al peronismo lo no educado, digamos, lo no sofisticado. Y nosotros, acabo de decir que para nosotros está en la parte más humilde de nuestra comunidad este basamento virtuoso. Pero aclaro que el ideal de cultura para el peronismo también es la sofisticación intelectual, obvio, pero acompañada del grado de solidaridad correspondiente. Es decir, para nosotros la arista de la sofisticación intelectual por sí sola no dice nada. Estamos cansados de ver grandes doctores, grandes académicos, que no son solidarios ni con la mujer que le cuida a los chicos. Ese hombre, para el peronismo, no es un hombre culto. Ese hombre es un salvaje ilustrado, que es otro tema. Para nosotros, un hombre humilde, quizás con poca capacitación intelectual, pero que es solidario, es más culto que este hombre, por más que tenga 10.000 títulos. Y el ideal, por supuesto, es la alta sofisticación intelectual con el alto compromiso solidario. Perón, Eva, Néstor, tenemos 1000 casos de compañeros en una inteligencia superior que acompañan con la solidaridad correspondiente. Pero volviendo a la norma del compañero, las normas que nos llevan adelante están explícitamente en lo que está en las 20 verdades, que explica cuál es nuestra filosofía, ¿no? Nuestra filosofía revolucionaria.
espero no olvidarme. Simple, popular, humanista, cristiana, creo que me falta algo. Bueno, por ahí. Bueno, espero haberte respondido, Cumpa. Sí, sí. Ahora, Sí, muchas gracias. está Eduardo, ¿no? Sí. Sí, Ok, sí, muchas gracias. me gustaría, Daniel, que te explayaras un poco en el sentido de la formación, el sentido que le daba Perón a la formación a través de la Escuela Superior Peronista en esa comunidad organizada, diríamos. ¿Por qué y para qué creó él una escuela superior peronista que tenía 9 materias y que después la llevó a las provincias y a los sindicatos y a las unidades básicas, a los ateneos, etcétera? Sí, Disculpe, cómo no. Sí. Antonio, Daniel, ¿puedo hacer una preguntita? Porque no sé cómo hacer para levantar la mano con el teléfono. Pido disculpas. Bueno, sí, cómo no. No, retomando lo que comentaba antes el compañero respecto de la norma, y justamente creo que tiene que ver con lo que consultaba también usted, Antonio, cuando Perón sí decía que, bueno, que nuestra comunidad, ¿no? Dice, es aquella donde la libertad y la responsabilidad son la causa y el efecto, donde el individuo tenga algo para ofrecer, ¿no? Al bien general, algo que integrar y no solo su presencia muda y temerosa, retomando también lo que decía hoy Daniel, esto de que no sea solamente participar, o sea, que el movimiento sea participar de las elecciones, sino donde el pueblo organizado y el individuo como parte, ¿sí?, de esa comunidad organizada tenga para ofrecer al bien general. Esa puede ser una de las normas, ¿sí?, que se puede plantear como pregunta. Absolutamente. Sí, sí, claro. Yo espero no complicar esta noche con este tema, pero hay un tema que me apasiona, que Antonio lo conoce. Yo, por circunstancias familiares, pude vivir en China casi medio año y mi mujer trabajó 3 años completos. Yo no pude volver por el tema de la pandemia. Pero yo vi en China cosas muy interesantes. China, lamentablemente para nosotros, es un poco inentendible porque proviene de un pensamiento filosófico absolutamente distinto a Occidente, es confuciana, pero mi convicción personal es que los chinos lograron, desde su raíz cultural, poner en marcha una comunidad organizada, con características orientales, muy complejas, pero bueno, pero lo que yo viví, por ejemplo, ¿no?, en la isla ahí, a mí me llamaba mucho la atención la tranquilidad de ese país. Yo iba con una idea, les soy absolutamente sincero, totalmente distinta. Yo decía, bueno, los chinos deben ser oprimidos, porque te imaginas un partido único. Yo decía, bueno, debe ser una cosa muy chata, muy. Esa es mi idea inicial. Y cuando llegué me encontré un país muy alegre, sin conflictividad a la vista, y donde todo el mundo labura como chino, ¿no? Pero laburan con alegría. Las clases medias en ascenso bailan en las calles, yo lo vi, yo no lo podía creer. Los sábados a la noche, en cualquier lugar, la gente se pone a bailar, arman reuniones, una cosa muy rara. ¿A qué voy con esto? Que eso me pareció, los chinos han tomado, como Perón, los planes quinquenales. Ellos van en el 14º plan quinquenal. Más allá del tema ideológico, político, filosófico de China, el trabajador chino sabe exactamente dónde va su esfuerzo, todos los días. Esté de acuerdo o no con el gobierno, no tiene nada que ver con lo político, pero él sabe concretamente qué es lo que está construyendo. Esto que decía el compañero, de ser parte, ese es nuestro ideal. ¿Cómo logramos que todos los ciudadanos argentinos se sientan en proceso de construcción común? Este es un tema de filosofía política muy difícil de lograr. Así como en algún momento, cómo un hombre se sentía representado por un sistema, que es lo que tuvieron que hacer los pensadores ahí de la época del surgimiento de los Estados Unidos,
que fue todo un laburo a ver de qué forma el hombre se podía sentir representado, entonces inventaron los diputados, los senadores, esto, lo otro, hasta que más o menos el sistema cerró. Hoy, por esto que decíamos del surgimiento de un nuevo hombre, tenemos otro tema de representación, porque ese viejo de representación se agotó. Las democracias se fosilizaron y se transformaron en plutocracias. Porque el hombre, digamos, realmente no tiene incidencia en el poder y no se siente representado. Lo que nos toca a nosotros hoy es justamente poner en marcha esas nuevas formas representativas. El planteo de Perón era ese. Una nueva democracia donde el hombre se sintiera construyendo su patria. Mientras va a laburar, mientras vota, pero lo fundamental es que él se sienta construyendo su nación. Y para que él se sienta construyendo su nación, sus dirigentes lo primero que tienen que hacer es romper esa idea de que votame a mí que yo te voy a resolver los problemas. No. Lo que tienen que hacer para mí, los dirigentes políticos es adscribirse a la doctrina peronista y transparentar su forma de pensar. ¿Qué significa transparentar su forma de pensar? Es decirle a su pueblo, miren, yo quiero la Argentina que todos queremos, digamos, y para lograrlo, haga lo que yo haga en mi carrera de funcionario, voy a respetar estas 3 banderas fundamentales. ¿Para qué? ¿Para sacar chapa de peronista? No. Para que el conjunto del pueblo entienda lo que vos pensás y lo que vas a hacer de ahí en más, por un lado, y por otro lado también muy importante, que si él respeta esos mismos principios, va a estar unido a la acción. Por eso yo digo, compañeros, ¿cómo vamos a lograr una organización popular si no hablamos de doctrina? Es imposible. Lo único que nos puede unir a nuestro pueblo es una unidad doctrinaria, que es lo transparente. O sea, un compañero que está en un barrio o en una fábrica, laburando, militando o lo que sea, ¿qué puede tener en común con el compañero que está negociando con el Fondo Monetario Internacional? ¿Temas económicos? No, son temas muy complejos. Ahora, si el compañero que va al Fondo Monetario Internacional dice, miren, mi inspiración espiritual es la defensa de las 3 banderas y mi esfuerzo está en hacerlas respetar, vos ya te quedás tranquilo, porque vos no entendés de mecanismos económicos para negociar con el fondo, pero sí entendés las 3 banderas. Y eso te une al proceso. Entonces, por eso digo, el tema siempre me pasa que creo, ¿vieron cuando una pareja se casa? Los chicos se casan. Siempre hay una pariente, alguna tía, que quiere resaltar en la boda. Entonces se manda el mejor regalo, ¿viste? El regalo más caro. Entonces por ahí le regala un jarrón chino de la dinastía Ming. Bárbaro, bueno, le regala el jarrón. Y los pibes, ¿viste? Los pibes no tienen ni mueble, no tienen ni silla y tienen el jarrón Ming. Bueno, están en el departamentito y agarran el jarrón y lo ponen acá, lo ponen allá y no pega con nada el jarrón. ¿Qué pasa con el jarrón? Y termina por ahí en algún rincón porque no sirve para nada. A veces me parece que con la doctrina nos pasa lo mismo. Todo el peronismo sabe que es un tema importante, por historia, por un montón de razones, sabemos que la doctrina es un tema importante. Pero como no se sabe para qué sirve, lo terminamos mandando al sótano. Y ahí nos queda como un elemento histórico. Y lo que a mí me parece que es fundamental en el tiempo que vivimos, si queremos realmente poner en marcha una organización popular, es explicar para qué sirve la doctrina. O sea, la forma de que el pueblo participe y se sienta parte y constructor de su destino es generar una especie de espacio autodeterminante donde todos trabajamos. Entonces, lo primero que tiene que hacer la dirigencia política nuestra es entregarse a ese sistema. ¿Y cómo se entrega a ese sistema? Diciendo, yo voy a transparentar mi forma de pensar. Yo no voy a hacer lo que a mí se me dé la gana. Yo no voy a ser una estrella, como hay muchos, viste, que aparecen haciendo política y quieren aparecer como dando las grandes soluciones para que impactar, para que los voten. No, el peronismo tiene que hacer todo lo contrario. Mira, yo voy a hacer mi máximo esfuerzo con principios que son compartidos por todos, no hay ninguna sorpresa. En todo caso, van a poder medir mi efectividad
si yo cumplo con estos principios que todos compartimos, ¿no? Entonces, bueno, ese es un camino, no me quiero extender mucho más, pero por ahí, Un César. comentario puede ser, Sí. Daniel, con respecto a eso, digo, eso sería romper justamente, ¿no?, con el artículo de la Constitución que dice que el pueblo no gobierna sino a través de sus representantes. Es quitarle Bueno, responsabilidad. Es una constitución liberal justamente y que justamente los liberales, pongámosle el nombre que sea Macri, Carrió o el que fuera, digo, tienen como bandera de defensa de su democracia. Digo, ahí restan hay un tema, al pueblo. ahí hay un tema interesante, que es el tema de la democracia directa. Digo, nosotros, la comunidad organizada es una democracia más directa que la liberal, pero no es una democracia directa. Digo, me refiero a este tema, siempre tiene que haber un representante, no es que no va a haber representantes. Hay un concepto de autoridad distinta. Yo no creo en el tema de la democracia directa porque para mí es irrealizable y fue dicho también por Perón en el modelo argentino. Pero sí somos una democracia más directa. Ahí, junto a los compañeros que participaron con Perón en la redacción del modelo, en un momento de ese corto lapso que Perón fue presidente por tercera vez, Perón empieza a motorizar una reforma constitucional para sacarnos de encima la de Lanuse, que era una aberración jurídica, y dice Perón, yo no quiero una reforma motorizada por pensadores, filósofos, abogados, yo quiero una participación popular y un debate profundo para poder definir qué comunidad queremos, dice Perón, pero le dice al equipo, ustedes háganme un borrador de constitución para enfrentar este debate con una especie de, ¿no?, guía. Y los compañeros efectivamente hicieron un borrador de la Constitución de 74, cuyo primer hecho público lo hizo Leopoldo Frenkel y Pardo en su gran libro sobre Perón. Ellos lo pusieron como anexo, yo lo tomé con el permiso de ellos y sacamos un librito que se llamó La Constitución Justicialista de 1974, donde vos podés ver en esa Constitución cómo Perón plantea este tema de una democracia más directa e incorpora a los gremios junto con los partidos. Entonces Perón dice, gremios y partidos son los dos instituciones políticas que van a participar en este poder ejecutivo ampliado. Pero siempre el concepto, pero no es una democracia directa, siempre es una democracia representativa con una enorme participación popular, ¿eh?, y una expresa entrega del dirigente político a este mecanismo autodeterminante que te decía. O sea, finalmente, como todas las cosas de la filosofía política, termina siendo un tema de discurso. La forma de construir poder revolucionario es tener el discurso adecuado. Entonces yo vuelvo a insistir, cuando vos concluís en el votame a mí que yo te voy a resolver los problemas, estamos mal. Arrancamos mal. Ese no es el camino. Pero ojo, yo digo esto porque estamos a punto de entrar en una elección. Esto hay que tomarlo con calma. Estamos hablando del deber ser, una cosa muy estratégica, por lo que decía Oscar de la Matanza. O sea, nosotros tenemos que siempre ir mirando el enemigo. ¿Dónde está el enemigo? El enemigo está, bueno, hoy ya sabemos quiénes son nuestros enemigos. Entonces, el mayor daño que le puedo hacer a mi enemigo, a mí me viene muy bien. Y mientras voy hablando de estas cosas, ¿no? Pero acompañando un proceso. No puedo, yo de esto lo digo aclarando también a Oscar. Yo, por ejemplo, la fundación milita a nivel nacional. Y yo despunto el vicio en mi localidad. Así como Oscar está en La Matanza, yo estoy en San Isidro. Y ahí tengo una agrupación, y bueno, y participamos de la interna con lista, esto, lo otro. ¿Y yo a qué me dedico? A medida que voy militando, voy diciendo esto. Mirá, me parece que saca. Y dale el moscardón hablando desde hace años, ya nadie me da bola, ¿no? Es como en mi casa, que creo que me apoyan para no escucharme más hablar de Perón, pero bueno. Con los compañeros de San Isidro me pasa más o menos lo mismo, los tengo a todo podrido con este tema, entonces tratan de... Pero bueno, pero ese es el camino. O sea, con esto que quiero decir, nuestra tarea como predicadores de estas nuevas formas democráticas es acompañar lo que el movimiento político hoy es. Yo siempre digo, nuestro movimiento hoy es todo aquel, para utilizar un término actual, que se autopercibe peronista. Eso para mí
es suficiente. Después iremos a lo fino, digamos, ¿no? Pero aparte por un tema de economía de fuerza. Yo voy a predicar mucho mejor en un compañero que se autopercibe peronista que en un compañero que es medio gorilón, ¿no? Entonces, bueno, por un problema de economía de fuerza, milito ahí. Entonces, bueno, perdón, pues perdón que me pongo a hablar y hablo. Está. ¿Algún otro compañero que quiera expresar algo sobre el proyecto que tenemos de formar escuelas en todo el país con el plan de la Escuela Superior Peronista y cómo nos podemos ayudar entre nosotros en ese objetivo? Te preguntaba, Daniel, si hay otra pregunta, me interrumpen, ¿eh? Bueno, hola, buenas noches. Sergio, dale. ¿Qué tal? Soy Sergio Aguilar de Seiza y estaba escuchando atentamente lo que decía Daniel. Lamentablemente, por una cuestión de trabajo, la primera parte no escuché, así que por ahí abordo la cuestión con algo que fue explicado. Cuando Daniel estaba exponiendo, habló de Marx, de la cuestión de los burgueses, que Perón lo tomó. Y bueno, yo ahí se me vinieron a la mente algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión del trabajador, que nosotros no tenemos la misma conceptualización marxista de los trabajadores, ¿no? Y aparte tampoco tenemos una mirada filosófica parecida, ¿no? No creemos que todo es materia, por eso Daniel habló bien de la cuestión espiritual, de aquello de la organización espiritual que nos hace poner a la patria como lo primero, y la defensa de la cuestión nacional, del interés nacional, de la conciencia nacional, todo aquello que tiene que ver con los intereses permanentes de la patria que son defendidas por los trabajadores, ¿no? Y por eso la conceptualización de los trabajadores es diferente, ¿no? Por eso Perón habló de que existe una sola clase de hombres, los que trabajan, ¿no? Que no es solamente el trabajador en la fábrica tal cual lo definió Marx. En cuanto a lo que exponía en relación a la hora de los pueblos, si mal no me equivoco, eso ya cuando Perón está en el exilio, en donde ya hay algunas cuestiones que ya hay unas modificaciones en lo político, ¿no? Y en cuanto en relación a la comunidad organizada, bueno, ahí tenemos una cuestión de la geopolítica mundial, donde el mundo está dividido por la Guerra Fría entre el capitalismo liberal dominado por los Estados Unidos y por la Unión de Repúblicas Socialistas, en donde nosotros fijamos una tercera posición, ¿no? En donde nosotros tenemos un debate, ¿no? En cuanto a la libertad. Este es el debate que hoy, por ejemplo, ofrece Milei en cuanto a la libertad. Es algo que en ese momento estaba en boga, ¿no? La cuestión de la libertad, que es un concepto muy interesante, ¿no? Que nosotros no pensamos el mismo liberalismo que piensa los liberales, ni tampoco ¿Cuál sería cuando tu usted hablaba pregunta? ¿Cuál sería tu pregunta, Sergio? No, déjame exponer, por favor. Y después en relación al capitalismo liberal, ¿no? Como el individuo no se puede realizar, ¿no? En cuanto a la pregunta es, en ese momento nosotros teníamos un proyecto económico de carácter industrial que hacía que nuestra patria, ¿no? Él hablaba de los planes quinquenales, se desarrolle industrialmente y Perón pueda decir, ¿no? A ver, gobernar es generar trabajo. Hoy estamos en un contexto en donde se está, después de la globalización y todo lo que estamos viviendo hoy en la actualidad con la guerra de Rusia, nuestro problema está en si
logramos industrializar y logramos generar trabajo o no. Esa sería mi pregunta. ¿Cómo hacemos para generar eso? Porque necesitamos darle un mensaje de un proyecto político colectivo que integre a la mayoría o no. Yo creo que esa sería mi pregunta. Creo que por ahí vendría la cuestión hoy, digamos. Sí, hoy interesante la pregunta porque podríamos decir lo siguiente, por ejemplo, Perón fue un hombre que en sus primeros gobiernos logró institucionalizar, armonizar, digamos, la defensa del trabajador, y hoy, como bien dice el compañero, eso lo tenemos. Yo creo que cualquier compañero afiliado que tiene un gremio que lo defiende, hay un Ministerio de Trabajo que realmente lauda entre la parte empresaria, digamos, todo eso está bien cubierto, no tenemos trabajadores en blanco indefensos. Sin embargo, a pesar de eso, que fue un logro del peronismo, tenemos casi 50% de pobreza y una enorme cantidad de nuevos desocupados, que son los compañeros que no tienen ningún tipo de gremio, que son los compañeros que están defendiéndose en las organizaciones sociales y demás. Somos un país industrializado también, entonces se complica. Entonces, ¿cuál sería la solución? Como bien dice el compañero. En realidad, Perón siempre decía que los problemas no son económicos, sino que son políticos. O sea, los problemas económicos aparecen cuando hay una distorsión política, cuando hay una desarmonía social producto de un enfrentamiento político que divide al país, que le quita cualquier tipo de expectativa estratégica y que normalmente genera desconfianza. Digamos, la base fundamental de cualquier proceso económico es el aumento de la confianza comunitaria de los ciudadanos entre sí y de los ciudadanos con el Estado. O sea, el problema de esta democracia colonial que tenemos, que este enfrentamiento, esta lucha por el poder, para poder imponer o un modelo u otro, al contrario de lo que planteaba Perón, de incorporar al pueblo para que todos busquemos una solución común, genera también una desarmonía social que genera desconfianza. Y la base fundamental de cualquier proceso económico es la confianza. Yo siempre pongo un ejemplo para entender el tema de la economía. Si uno va al mejor banco suizo, al más antiguo, y todos los depositantes quieren sacar la plata que tienen depositada, el banco quiebra porque no la tiene, porque su función como parte de este proceso económico es multiplicar el valor de la moneda, sacarlo de un proceso y bueno, y generar dinero. ¿Y cómo funcionan los bancos? Por confianza. La gente confía en el banco en el sentido de que ese banco su dinero lo va a poner a trabajar de una forma eficiente y que cuando él requiera va a tener el banco. Lo mismo pasa con la moneda, lo mismo pasa, todos los procesos económicos descansan en la confianza. Entonces, ¿por qué es político? Porque si yo no resuelvo el problema político y no resuelvo el tema de la desarmonía social, la falta de confianza es lo que genera toda la decadencia económica. Falta de inversiones, falta de estímulo. Digamos, no hay forma de llevar adelante una planificación de un proceso económico si no hay un proceso político que aumente la confianza de los argentinos entre sí y de los argentinos con el Estado. Así que, bueno, por eso tenemos que ver el tema de porque en algún momento, como el peronismo arranca de la nada misma, con un trabajador totalmente explotado, algunos compañeros pensaban que el ordenamiento institucional de eso resolvía los problemas para siempre. No, no los resuelve para siempre. El problema, justamente, por eso voy a otro tema, Antonio, que me decías del tema de la escuela superior. La escuela superior peronista es una escuela que se hizo en una etapa histórica del peronismo, donde se debía promover lo que Perón denominaba la institucionalización de la solidaridad nacional. O sea, Perón decía que había una ligazón entre el marco del desarrollo solidario de los ciudadanos de una comunidad con la parte institucional. Entonces, los trabajadores de estar individualmente desunidos se organizan por actividad para defenderse de la explotación de la patronal, genera el primer escalón de esa solidaridad social reflejado en instituciones que lo representan, los sindicatos, los empresarios, en fin. Eso no resuelve el problema, dice Perón, de
la colonización, porque nosotros somos atacados como país, como nación. Entonces Perón decía, hay que ir al siguiente paso, que es el desarrollo de una solidaridad nacional. Entonces lanza la Escuela Superior Peronista, que es una escuela de formación de cuadros, para impulsar el desarrollo institucional del siguiente escalón, que es el desarrollo de la solidaridad nacional. Convoca a las organizaciones libres del pueblo para que junto con el Estado trabajen, y esto es importante, no para resolver una conflictividad social, porque eso se resuelve en otro lado. Vos tenés el Ministerio de Trabajo, eso resuelve los posibles conflictos sociales en trabajadores y empresarios. Lo que Perón abre es un ámbito de participación de sindicatos y trabajadores para que tomen compromiso, y se hagan responsables del desarrollo de un plan económico para poner en marcha la Argentina. No lo cumplió, no pudo ser. Esto es lo que el peronismo nunca pudo resolver y es la clave de dejar de ser colonia. Por eso el peronismo dice, el primer objetivo de nuestra revolución es lograr la unidad nacional. La unidad nacional es esto, el desarrollo de un ámbito donde las organizaciones libres del pueblo junto con el Estado puedan elaborar los planes de la nación. Yo te lo llevo al plano económico. Vos imaginate, vamos a hacer un ejercicio de imaginación, que la Argentina logra este acuerdo fundacional, van los gremios junto con el Poder Ejecutivo y delinean un plan de acción de 5 años. O sea que vos de acá a 5 años lográs el acuerdo de todas las fuerzas políticas, empresarias y de trabajadoras en un plan de desarrollo nacional. Yo te pregunto, ¿no te parece que eso va a atraer inversiones? ¿No te parece que eso va a multiplicar la capacidad, digamos, de consumo? Esa armonía social, esa tranquilidad es lo que va a permitir explotar, profundizar la industrialización del país y darle trabajo para todos. O sea que el problema es político. Un tema, otra cosa que dijiste, Sergio, respecto del marxismo, quiero dejar esto claro. Perón siempre decía, Marx fue el último de los ideólogos, la Z de las ideologías. Hoy el tema es distinto. Cuando yo hablo de crear el destino, dejo atrás todo lo ideológico. Marx es el pasado, porque hoy el tema es cómo organizar la potencia del hombre, no seguir el camino preelaborado por otro, ¿no? Eso es importante. Así que bueno, hasta ahí. Bueno, si hay alguna otra pregunta o alguna otra aporte o sugerencia, si no, ya son 9 menos 20. Los convocamos entonces Yo para... tengo ganas de ir a tomarme un vinito, así que Ah, bueno, hagamos una pregunta más si quieren. A ver, Antonio, ¿qué ¿qué tal? tal? Buenas Juan noches. Carlos Blota, ¿cómo estás, Cacho? ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpen que no pude entrar a tiempo. Los miércoles se me complica un poco, pero bueno, no quería dejar de estar presente. No, yo no escuché todo lo de Daniel, pero bueno. No escucho bien, ¿ustedes bien? Perdón. A ver, ¿Se escucha Un o poco no se más cerca. escucha? ponete un poco más cerca del micrófono, Carlos. A A ver. ver ahí. Ahí Sí, sí. ahí está, ahí está. Perfecto. Bien. Decía que lamentablemente no pude entrar a tiempo, entonces no escuché toda la exposición de Daniel, pero bueno, con lo que escuché me sirvió bastante. No, simplemente dos cuestiones. Con respecto al tema de la escuela superior, yo creo que tenemos que realizar una discusión más profunda. ¿Qué sería no la escuela superior, sino lo que podríamos hacer nosotros con el programa de la escuela superior de la década del 50, ¿no es cierto? Por un lado. Y por otro lado, abordando apenas el tema, superficialmente el tema constitucional y cuando hablamos de la democracia directa o semidirecta o representativa, la Constitución del 94 tiene pocas cosas saludables o interesantes a favor de nuestro país del pueblo, ¿no? Una de ellas es justamente la posibilidad de hacer las consultas populares, pero casualmente es la única que no se ha aplicado en estos 30 años de vigencia de esta Constitución.
nada, es un aporte simplemente, digamos, para tener en cuenta que hay en la Constitución actualmente algunas formas de democracia semidirecta que no se están aplicando. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Sí, Macanudo, pero eso entonces, pasa, mira, compañero, eso sí, pasa justamente cuando yo digo que hace falta un ámbito autodeterminante que impulse ese tipo de participación. Es porque esto ocurre también, ¿viste los presupuestos participativos de los municipios sí, que están en marcha desde hace muchísimos años y que pasa más o menos, pasa lo siguiente, el municipio convoca, abre y se genera una expectativa positiva durante un tiempo y después la gente se cansa y se diluye y desaparece. Eh, ¿Qué pasa acá? Y pasa lo mismo que pasó con el Consejo Socioeconómico cuando lo largó Alberto Fernández. O sea, cuando Alberto Fernández larga los consejos socioeconómicos, cosa que no había hecho Cristina, y él lo hace, nosotros como fundación apoyamos plenamente, porque nos parecía que tenía mucho que ver con el sentido de la comunidad organizada propuesto por Perón. ¿Qué pasó? No pasó nada. ¿Por qué? No pasó nada porque la gente sabe que por eso yo insisto que lo primero es el acuerdo fundacional de la parte política, para romper y terminar con el electoralismo. Porque si seguimos con ese electoralismo donde todos se pelean uno contra otro para agarrar la manija y ser gobierno, todos los esfuerzos participativos que son buenos eh, quedan en el camino porque todos los compañeros saben que la rosca se cocina en otro lado y que eso realmente no significa ningún tipo de poder real. Entonces, todos esos mecanismos, para mí, serían importantes, serían, creo yo, multiplicados en cantidad si la clase política hace un acuerdo fundacional que permita tener un plan estratégico como nación para después incorporarnos todos a él, ¿no? Digo como opinión. bueno, Macanudo, gracias a todos por la participación. Nos vemos el miércoles que viene, y seguimos con la idea de contribuir a la creación de escuelas de formación política a través del plan de la Escuela Superior Peronista y para ayudarnos entre nosotros a hacerlo realidad, ¿no? Un abrazo a todos, buenas noches, gracias Daniel nuevamente. Gracias, Cupas. Por favor, siempre Nos un vemos, placer. nos vemos, nos vemos. Hasta Muchas luego. gracias, Chao. Daniel. Muchas gracias, Antonio. No, Muchas gracias, compañeros, compañero. chao. Nos vemos, gracias a todos. Gracias.